Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer ahora entonces es el cálculo de los valores trabajo. Para ello tenemos un esquema. Lo que haremos en primerísimo lugar será, para llegar al cálculo de los valores trabajo, ordenar primero las matrices de datos. Necesitamos una matriz de coeficientes técnicos, necesitamos un vector de trabajo, necesitamos también un vector de producción bruta y definir una matriz identidad del orden indicado. Si estamos trabajando con una matriz de 40 por 40, pues tendremos que tener una matriz identidad en ese sentido específica. Nosotros trabajaremos una matriz, en este caso en Excel, de 44 por 44. Entonces tendremos que trabajar en Excel o en algún otro programa con una matriz de ese orden. Los valores de trabajo unitarios se calcularán, se simbolizarán con una V pequeña, mientras que los valores de trabajo sectoriales estarán con una V mayúscula. Los precios directos unitarios se denotarán con una D y un subíndice U, o en su caso de U, y los precios directos sectoriales simplemente con la D. También haremos nosotros, además de calcular los precios directos y también definir los precios de mercado, vamos a obtener una gráfica de correlación o de dispersión de los precios directos y de los precios de mercado. Los precios de mercado son en realidad el vector de la producción bruta. La asociación se hace con los logaritmos de estas variables, es decir, logaritmos de precios de mercado estarán en función o explicados por los logaritmos de los precios directos, siempre sectoriales. Es decir, estaríamos nosotros diciendo que los precios proporcionales a los valores, los precios directos, estarán determinando a los precios de mercado. Posteriormente, y esto es un añadido de lo que ya se había de alguna forma planteado en otro video, haremos el cálculo de la tasa de beneficio global. Es decir, utilizando una tabla insumo-producto de un país, en particular en este caso de El Salvador, vamos a calcular la tasa de beneficio global, o bien una modalidad de tasa de beneficio, porque en realidad una tasa de beneficio cercana, un poco cercana a lo que plantearía la teoría, es de que tendríamos el vector de precios directos unitarios que multiplicarían a la matriz identidad, a la matriz A y a la matriz D y a la matriz B. Esto significa, en realidad, en el numerador, la tasa de ganancia, estaría diciendo la producción bruta, X, que es la producción bruta, multiplica la matriz identidad, una cualquier matriz que se multiplica por la matriz identidad es esa misma matriz, de tal forma que tendríamos la producción bruta en precios directos, menos el capital circulante, que está representado por la matriz A, menos la depreciación de capital que tuvo el capital fijo, menos el capital variable. Está multiplicando la producción bruta por la derecha. En ese sentido, entonces tendríamos una especie de valor menos el capital circulante, menos el consumo de capital fijo, menos el consumo de capital variable, o el capital variable simplemente. En el denominador, en cambio, tendríamos nuevamente todo en precios directos, por eso está premultiplicando DU. Estaría el capital circulante, que no se toma aquí en cuenta las rotaciones que da, que sería otra versión mucho mejor, pero aquí simplemente se toma en cuenta el capital circulante como si fuera una sola rotación, todo el capital fijo, no solamente la depreciación, sino todo el monto de capital fijo y el capital variable. Tampoco se toma en cuenta todas las rotaciones que podría tener el capital variable y el capital circulante. Eso también podría ponderarse. En cualquier caso, lo que tendríamos en el numerador sería una aproximación a la plusvalía y en el denominador una aproximación a todos los costos
a todo el monto de capital utilizado para producir en ese sector, o en este caso en toda la economía, y el 100 simplemente es por una convención de ponerlo en términos porcentuales. Sin embargo, nosotros no tenemos toda esta información, no tenemos toda la información de la matriz A, no tenemos toda la información de depreciación de capital fijo, no tenemos la información en este caso de capital variable. Trabajaremos únicamente con el capital circulante. Ese sí que lo tenemos, en realidad sí lo tenemos, y se estará por tanto manejando una versión, una modalidad de tasa de beneficio que sería esta. Nuevamente todo en precios directos, 1 menos A por X. En el numerador una aproximación a lo que sería no la plusvalía, sino la plusvalía, el capital variable y la depreciación. Eso es lo que quedaría en el numerador. Y en el denominador quedaría el capital circulante. Me gustaría precisar un poco esto antes de hacer el cálculo, porque me parece que es importante. Tendríamos, en el caso de la tasa de ganancia más desarrollada, en el numerador la plusvalía. Ya lo hemos planteado, ya lo hemos explicado, está aquí. En el numerador tendríamos todos los costos, etcétera. Pero como tenemos solamente la matriz A, la matriz digamos de capital circulante, en realidad solamente vamos a hacer este cálculo. Mientras que este cálculo que tenemos estaría planteando la plusvalía entre el capital circulante, capital fijo y capital variable. En este caso, en cambio, tendríamos nosotros plusvalía, capital variable, depreciación, todo entre capital circulante. Es decir, una versión o una pseudo versión de lo que sería el ingreso entre no el capital fijo, sino el capital circulante. Es decir, una pseudo versión de tasa máxima de ganancia, manejada como la maneja Shake. Bien, aclarando esto, porque es importante aclararlo, que lo que sería una aproximación ideal a la tasa de ganancia, incluyendo incluso las rotaciones de capital para A y para B, nosotros solamente vamos a manejar una versión de la tasa de beneficio que sería el ingreso, no la plusvalía propiamente dicho, entre el capital circulante. Insisto, una versión, pseudo versión de tasa máxima de ganancia. Y digo pseudo versión porque aquí no está el capital fijo, en realidad está solamente el capital circulante. Bien, aclarado eso, entonces simplemente me resta plantear también un poco para poner orden de las multiplicaciones de las matrices. Es decir, no debemos de dejar claro que el DEU, el vector de precios directos, es un vector fila de 1 por n elementos. Mientras que la matriz 1 menos A, la matriz tecnológica, es de n por n. Y el vector columna, el vector de producción bruta, es de n por 1. Por tanto, la multiplicación de todo esto dará un escalar. Como se puede ver, son conformables cada una de las matrices, filas, columnas, por tanto, son conformables, se pueden multiplicar. Pero la matriz resultante en este caso es particularmente un escalar, una matriz de 1 por 1. En el denominador, en cambio, tenemos nuevamente el vector fila de precios directos unitarios, la matriz A, n por n, y la producción bruta, el vector columna, n por 1, se pueden multiplicar como se puede observar, y nuevamente el resultado es una matriz de 1 por 1, es decir, un escalar. Bien, dicho eso, nuevamente se multiplica por 100 por cuestiones convencionales, pero también podría plantearse en tantos por 1. Mencionar también, es importante, que el término de orden de las matrices nos da un poco limpieza en la cuestión de hacer los cálculos.
Cuando hagamos el cálculo de la tasa de ganancia sectorial o tasa de beneficio, o la modalidad de tasa de beneficio sectorial, no global, no para toda la economía, sino para todos los sectores, esto también tiene que tomarse en cuenta. Ese es otro de los objetivos del video, el cálculo de la tasa de beneficio sectorial. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia en toda la economía es un dato interesante, muy importante. En este caso será para datos del 2006, en el caso de las tablas Input-Output o Insumo Producto de El Salvador, 2006. Pero también es interesante ver lo que sucede a través de todos los sectores de la economía. En ese sentido, entonces tendríamos un numerador que está planteado ahí, donde están otra vez los precios directos unitarios, la matriz 1 menos A de orden n por n, el otro es un vector fila, y luego tendríamos la matriz o el vector diagonalizado de la producción bruta, es decir, la diagonal principal de esta matriz cuadrada de n por n está constituido por los elementos de la producción bruta. En lugar de ser un vector, estos toman el sitio de la diagonal principal de la matriz y por tanto tenemos una matriz n por n. Fijarse que entonces en el numerador tendríamos un vector de 1 por n y en el denominador también tendríamos un vector de 1 por n. En realidad simplemente lo que se aplica al sector se ha aplicado lo mismo con la misma explicación a el caso agregado, el caso de toda la economía. Entonces en el numerador tendríamos otra vez una especie de excedente, no propiamente solamente la plusvalía, sino sería la plusvalía, el consumo de capital fijo, es decir, la depreciación, y también tendríamos el capital variable, una aproximación del Producto Interno Bruto, en realidad, o bien la demanda final. Pero en el denominador tendríamos solamente los montos de costos de capital circulante. Y el hecho de poner los órdenes de las matrices nos da sentido a lo que queremos hacer. Atención en el caso de que tenemos arriba un vector fila, 1 por n es el resultado, y abajo en el denominador 1 por n. Es evidente que no se pueden dividir dos vectores, pero si hacemos la operación elemento por elemento, punto por punto, esto se puede hacer en algunos programas. En Excel se haría celda por celda. Por supuesto que esto lo podemos hacer, pero en cualquier caso esto se vectoriza, esto se hace elemento por elemento y se puede obtener, aunque en términos matriciales esto evidentemente no es posible. Bien, después de haber relajado entonces la presentación matricial, planteando esta forma del cálculo de la tasa de beneficio sectorial y antes el cálculo de la tasa de beneficio global, y previamente calculando entonces todos los valores trabajo sectoriales unitarios y los precios directos o precios proporcionales al valor, vamos pues entonces a Excel. En Excel tenemos nosotros la matriz de 44 por 44, se ha eliminado al gobierno, la rama 44, eran originalmente 45 ramas, al eliminarse quedan 44. Y entonces hay una reducción, una matriz reducida a 44 sectores. Tenemos también el vector de producción bruta, de empleo, y la división de el empleo entre la producción bruta nos da el requerimiento directo del trabajo, que está aquí simbolizado, denotado con A sub 0. Esto lo habíamos planteado de hecho ya en nuestro caso. Aquí la matriz de coeficientes técnicos es A, el vector de trabajo es L, el vector de producción bruta es X y la matriz identidad I latina. Los valores trabajos unitarios, V pequeña, minúscula, y para los valores sectoriales, valores trabajos sectoriales, V mayúscula. Bien, entonces
en el caso de Excel tenemos todas estas ramas. De la 1 a la 9 estaría el café, oro, el algodón, granos básicos, caña de azúcar, otras producciones agrícolas, ganadería, avicultura, silvicultura y producción de la caza y pesca. Y posteriormente todas la minería y la manufactura, los sectores de la manufactura, pasando después por electricidad, agua, construcción, comercio, etcétera, etcétera. El sector servicios. Bien, planteado eso, lo que nosotros tenemos aquí es una matriz de coeficientes técnicos, una matriz de transacciones, la cual la hemos dividido entre la producción bruta. Y por tanto tenemos los llamados coeficientes técnicos. Esta matriz de coeficientes técnicos, ya lo habíamos explicado en otro video, tiene además la matriz identidad, que como hemos dicho está compuesta en su diagonal principal de unos. Hay una triangular superior y triangular inferior que son ceros. Esta es la matriz identidad y juega el papel de 1 en álgebra de números. Es decir, en el álgebra de números el 1 está constituido por el numeral tal cual. En el caso de la álgebra matricial, este papel lo constituye la matriz identidad. Bien, tenemos la matriz tecnológica 1 menos A, que simplemente es celda por celda a la matriz identidad restarle los elementos de la matriz de coeficientes técnicos. Como se trata de ver y demostrar cómo se hace, lo voy a volver a hacer. Voy a eliminar todos los elementos que tenemos aquí. Ahí los tenemos, 44 por 44, ahí se muestra, 44 filas y 44 columnas. Y en el caso del primer elemento genérico de esta matriz, tendría que poner la matriz identidad menos el primer elemento del coeficiente técnico de la matriz A. Copio esa fórmula tanto de forma de columnas como en filas y tengo entonces ahora la matriz 1 menos A. Ahí lo tenemos, la matriz 1 menos A. Por cierto, el determinante, ahí está la función en Excel, la mdeterm, aquí está, es de 0.13, por tanto es diferente de 0, luego 1 menos A tiene inversa. Podemos calcular por tanto la inversa de Leontief. Si hubiese sido el determinante de esta matriz 1 menos A igual a 0, tendríamos entonces un problema porque o bien una u otra columna están asociadas de forma exacta y por tanto existiría colinealidad perfecta y por tanto no serían columnas independientes. Bien, esta matriz que se puede sacar su inversa tiene un determinante de 0.13, insisto, diferente de 0, luego invertible. Entonces lo que hacemos es calcular la inversa de Leontief. Nuevamente voy a borrar y a rehacer el cálculo. Borro entonces la matriz. Aquí está. Y nuevamente lo que tenemos que hacer es, en primerísimo lugar, seleccionar dónde va a quedar depositada la matriz. En este caso tenemos que crear una matriz de 44 por 44, dado que la matriz que queremos invertir es precisamente de 44 columnas y 44 filas. Entonces selecciono un espacio de 44 por 44, me voy a f de x, m inversa. Fijarse que si no lo tienen así, hay que poner en matemáticas y trigonométricas y ahí buscar en esas fórmulas, en esas funciones, buscar la m inversa. Aceptar. Entonces
Ahora lo que hacemos es seleccionar la matriz 1 menos A. Seleccionamos esa matriz 1 menos A con mucho cuidado y después damos el Enter, aceptar, y el resultado aparece aquí abajo, pero no aparece en todas las celdas. Por eso es que con mucho cuidado podemos irnos a la fila de las fórmulas, donde están las fórmulas. Nos anteponemos al signo de igual, Control Shift Enter. Y ahora sí que nos aparecen todos los elementos de la matriz inversa de Leontief. Observar que es de 44 por 44. Ahí está. Perfecto. Ahora bien, tenemos que calcular la matriz de requerimientos directos de trabajo. Y esto no es más que la división de el empleo directo, el trabajo vivo, dividido entre la producción bruta. Es decir, cuánto de empleo se utiliza para producir una unidad de producción bruta. En este caso, en realidad, dado que estamos utilizando matrices que están en términos monetarios y no físicos, estaríamos diciendo la cantidad de empleo que se utiliza, la cantidad de empleo directo, por un dólar de producción bruta del sector I. Y esto nos da entonces, por tanto, el coeficiente de requerimiento directo. Aquí en este caso es 0.17, 0.008, etcétera, etcétera, etcétera. Sería cosa de copiarlo, ¿verdad? Seleccionamos, Control C, e iríamos en la parte de abajo. Lo voy a copiar y lo voy a poner nuevamente. Lo voy a repetir el cálculo nuevamente, lo voy a poner aquí. Ahora lo borraré, pero lo voy a poner ahí. Pegado especial y transponer, y antes valores. Aquí, valores y transponer. Observar que es exactamente lo mismo que tenemos acá. 0.17 y después tendríamos un 0.0085. Ahí está. Bien, en realidad no me interesa, simplemente es por cuestiones pedagógicas de mostrarlo. Lo borro y ahora sí calculo los valores trabajo. Y particularmente los valores trabajo unitarios en este caso. Entonces observar con cuidado lo siguiente. Tendríamos que hacer el siguiente cálculo. Vamos a plantear el cálculo. Nos gustaría resaltar esta cuestión del valor. Los valores en este caso estarían planteados como una ecuación en la cual el valor es igual a los requerimientos directos más el valor escondido o que está detrás de las materias primas. El valor de todas las materias primas que se están utilizando. En ese sentido, despejando a V, tendríamos que este factor lo pasaríamos a la izquierda de la igualdad. Tendríamos entonces A sub 0 solo, es decir, requerimientos directos de trabajo solo, y en ese sentido tendríamos una factorización, en este caso acá, por el lado de la izquierda, el vector V multiplica la matriz identidad menos A, igual a A sub 0. Como se sabe, para dejar solito a esto, todo este factor no se puede dividir a este otro como en el álgebra de números. En el álgebra de números sí se puede todo este factor dividir a A sub 0, pero aquí no. Hay que multiplicarla por la inversa, la matriz inversa 1 menos A, y en este caso por el lado de la izquierda. Se hace tanto en el lado izquierdo de la igualdad como en el lado derecho de la igualdad 1 menos A, la inversa de Leontief, y entonces tenemos que toda esta expresión que está aquí encerrada, toda, es igual a la matriz identidad. Y cualquier matriz que se multiplica por la matriz identidad es esa misma matriz. Pero en el lado derecho nos queda que la inversa de Leontief
post multiplica a los requerimientos directos de trabajo. En ese sentido, entonces los valores quedan finalmente, como los requerimientos directos de trabajo multiplicada por la inversa de Leontief. Ahora bien, es importante observar que los valores, aquella idea de Ricardo de que el trabajo determina el valor de las mercancías en términos de que es trabajo directo y trabajo indirecto, es decir, el trabajo que se ejerce en el proceso de trabajo y el trabajo que está indirectamente en los instrumentos y materias que se utilizan en ese proceso de trabajo. Aquí tendríamos esa idea, ciertamente, aunque la idea de Marx es, por supuesto, una producción social y en tanto no trabajo individual, sino trabajo social, y en ese sentido tendríamos el valor de uso como una media ponderada de todos los productores que intervienen en ese sector para producir ese valor de uso. Entonces el valor, repetimos, es como trabajo vivo, A sub 0, y trabajo muerto, es decir, BA. En la idea que tenemos en Ochoa, cuando él introduce la cuestión de depreciación de capital fijo, simplemente esta matriz lo que incorporaría sería la siguiente idea. Es decir, tendríamos nosotros ahora lo siguiente. Tendríamos no solamente que el valor de una mercancía o de un valor de uso estaría en función del trabajo directo, sino además de lo que está escondido en términos de trabajo en las materias primas, en el capital circulante, sino también en los edificios, en la maquinaria, en todo el capital fijo que se deprecia en esta cantidad. Nuevamente pasamos estos dos elementos a la izquierda de la igualdad con signo negativo, ahí está. Y factorizamos también, es decir, está multiplicando por el lado izquierdo V, por la matriz identidad sería V, luego V multiplicado por A sería BA, y por último B multiplicada por D sería BD. Bien, como queremos dejar solito a V, multiplicamos nuevamente por la inversa de Leontief, pero en este caso 1 menos A menos D. Lo hacemos del mismo modo análogamente a lo que habíamos hecho anteriormente. Y tenemos entonces que el valor se multiplica por la matriz identidad, nuevamente queda como B, y finalmente queda A sub 0, 1 menos A menos D. Y eso es lo que se haría cuando se pondera ya la depreciación de capital fijo. No es nuestro caso, solamente utilizamos A. En ese sentido, simplemente quería explicar que es una extensión solamente, esto último que plantea Ochoa, de lo que nosotros podemos hacer por disposición de datos, y por tanto tenemos que hacer esto. Bien, pasamos otra vez a Excel, y ya tenemos entonces el vector B sub 0. Como se trata de mostrarlo, simplemente la idea es multiplicar los requerimientos directos de trabajo por la inversa de Leontief. Lo hacemos, los requerimientos directos de trabajo por la inversa de Leontief, que en este caso observar, este es de 1 por n y este de n por n. Por tanto, el resultado tiene que ser un vector fila de 1 por n. Por eso es que primero selecciono, sería 1 por 44, 1 por n, 1 por 44. Ya lo tengo ahí seleccionado, f de x, multiplico, busco mmult, ahí está, y entonces la primera matriz es A sub 0, es decir, esto que está aquí. Luego voy a seleccionar la matriz inversa de Leontief. Entonces, con cuidado, selecciono ahora la inversa de Leontief, que si no mal ubicamos está en esta otra parte. Aquí está. Perfecto. Y entonces, nuevamente lo de siempre, poner el signo, el cursor antes del signo igual, control shift enter. Ya tenemos ahora, aquí está el resultado que hemos hecho antes.
es exactamente el mismo del que ya se había hecho. 0.18, 0.17, 0.18, 0.20, 0.17, 0.19, etc. Bien, lo quito. Ahí está. Y entonces ahora queremos calcular según el plan trazado por nosotros, después de tener esos requisitos, esa materia prima, digamos, de matrices A, L, X e Y, calcular los valores unitarios, valores trabajo unitarios. Ya lo hemos hecho, ahora queremos calcular los valores trabajo sectoriales. Para ello, lo que deberíamos de hacer es multiplicar la producción bruta por el valor unitario. Y aquí, a diferencia del trabajo del video anterior, estamos poniendo las dimensiones. El valor sectorial sería el hecho de multiplicar el elemento genérico del valor unitario, es decir, años hombre, por, en este caso, unidad monetaria de producción bruta, y luego multiplicarlo por la producción bruta, que está evidentemente en dólares. Esta multiplicación evidentemente va a dar años humano para cada sector. Estos son los años humano para cada sector. Ahora bien, si nosotros encontramos la expresión dinariedad del valor, eso que está en trabajo lo podríamos reflejar en términos de dinero. Para eso necesito calcular la expresión dinariedad del valor. Y eso lo podemos hacer aquí arriba. La expresión dinariedad del valor implicaría calcular, por un lado, todo el dinero que implica la producción bruta y todo el trabajo que implica esa producción bruta. Esa sería una forma de normalizar, no es la única, pero sería una forma de normalizarlo. Otros lo hacen con el vector de demanda final, por ejemplo. Pero nosotros lo hacemos con la producción bruta. Entonces, la sumatoria de todas las producciones brutas de todos los sectores, para la redundancia, es multiplicar el vector unitario, es decir, un vector de unos, multiplicarlo por el vector, este vector fila, por el vector columna. Y de hecho, ahí está el vector fila, en este caso, de unos, y el vector columna lo tenemos aquí arriba. Ahí está seleccionado en verde. Bien, evidentemente tenemos en este caso, atención, primero un vector columna, es decir, de 1 por n, y después x está multiplicado n por 1. ¿Son conformables? Sí, son conformables. Y la resultante es un escalar, una matriz de 1 por 1. Y es la sumatoria, en este caso, de todas las producciones brutas. Lo que hace el vector unitario, un vector de unos, lo que hace es sumar todo lo que está en ese vector. Y esto es lo que hace la sumatoria de todas las producciones brutas de ese vector. En este caso es esa cantidad que se muestra en la pantalla. Podríamos hacer más grandes los números, sin embargo, se perdería un poco las relaciones de los vectores, que se multiplica con qué. En ese sentido, paso a la otra multiplicación, es decir, he obtenido ya la sumatoria de dinero, digamos, todo el dinero implicado en esta economía, y ahora implicaría hacer el cálculo de todo el trabajo, el valor, en términos de años humano, que está escondido en toda la producción de la economía. Evidentemente multiplicaría el vector de valores unitarios por las producciones brutas. Eso implicaría dimensionalmente multiplicar, valga la redundancia, los elementos dimensionales del valor de uso, en este caso, en realidad, del valor sectorial, y en ese sentido sería años humano por unidad de producción bruta en términos monetarios. A diferencia de matrices en términos físicos, aquí lo que tenemos que hacer es un paso indirecto y utilizar matrices que están expresadas en dinero ya, no en términos físicos. Por tanto, el valor B sub 0, el valor de cada sector, no es un valor de uso en estricto sentido. Está expresando todo el trabajo que está implicando una unidad monetaria de los valores de uso que está produciendo ese sector. Bien, si multiplicamos ahora ese valor
unitario, entre comillas, multiplicado por la producción bruta, evidentemente tenemos toda la sumatoria de años humano. Y ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros hacemos la división de todo el dinero dividido entre todo el trabajo, tendríamos la expresión en términos de dinero del valor, o la expresión dineraria del valor. Bien, si nosotros multiplicamos ahora V mayúscula, que está en términos de eh, ya de años eh, humano, si lo multiplicamos nosotros por la expresión dineraria del valor, tendríamos esto, los precios directos sectoriales. Insisto, repito, el vector de valores sectoriales, esa V mayúscula, está en términos de años humano. Aquí está, años humano para cada sector. Si yo lo multiplico por la expresión dineraria del valor, es decir, años hombre por la EDB, estaría multiplicando en el fondo años hombre por unidades monetarias sobre años humano. Y esto es igual a unidades monetarias. Y esos serían los precios directos. Tendría pues entonces los precios directos. Aquí están. ¿Ok? Luego, el vector de precios de mercado sería exactamente igual a los precios que está expresando la producción bruta, así tal cual. Es decir, X es igual en realidad a M. Y en ese sentido lo único que se hace es proyectar, repetir el vector D, que lo teníamos aquí arriba, ponerlo aquí, y el vector M, este de la producción bruta, ponerlo aquí. Luego sacamos el logaritmo de cada uno de estos componentes, lo vuelvo a hacer aquí, más ln, abro paréntesis, el logaritmo natural de este primer elemento, y eso lo copio lo mismo para los precios de mercado. Y hago lo mismo para todos los sectores. Bien, ahí lo tenemos, ya está. Por tanto, ya hemos trabajado los precios directos unitarios, los precios directos sectoriales. Ahora mismo obtendremos una gráfica de asociación o de dispersión entre precios directos y precios de mercado. Quiero, sin embargo, hacer la diferencia entre D y DU. Insistir en ello, lo hacemos. Lo que tenemos aquí son los precios del sector, es decir, toda la producción en términos de precios directos se expresa en unidades monetarias. En cambio, lo que tenemos acá es que toda esa producción se expresa en términos de unidades de trabajo. Pero nosotros teníamos en realidad B sub 0, es decir, el vector de valores unitarios. Si nosotros multiplicáramos B sub 0 por la expresión dineraria del valor, lo tenemos esto por acá abajo. Si tenemos nosotros el B sub 0 multiplicado por la expresión dineraria del valor, en realidad nos da un número. DU simplemente en realidad es un número. No tiene dimensiones. Y luego pasamos con este DU, atención, lo vamos a utilizar bastante, este multiplicador, que está expresando de alguna manera los precios proporcionales al valor, aunque en rigor simplemente es un numerario. Es en realidad solamente un número. Bien, esto se va a multiplicar por 1 menos a por x. Pero antes tenemos que hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. La voy a volver a hacer. Para eso es recomendable poner, eso es lo que yo sugiero, primero el vector de x, digamos, y luego el vector de y, es decir, el vector que explica y el vector explicado, ¿verdad? Entonces, lo que hago es eliminar esto momentáneamente, selecciono
los dos vectores. Atención con esto. He dejado, digamos, vacía esta parte. Después me pongo en la pestaña, menú contextual, el botón derecho del ratón, insertar, gráfico, aceptar y ya tenemos entonces la gráfica. Ahora cambiamos el tipo de gráfico que lo queremos como dispersión XY y ahí tenemos entonces nuestra gráfica. Si nosotros en realidad partimos no desde 0 sino desde 7 aproximadamente, esto está en términos de logaritmos naturales, lo podemos hacer más grande. Esto ya está hecho. Aquí en la gráfica número 2, ya que parte no de 0, sino de 7 y 8, en el eje de las X parte desde 7 y en el eje de las Y parte desde 8, y después lo que se hace es esta línea, que lo voy a hacer nuevamente para que se vea cómo se obtiene en Excel esta línea de tendencia. Selecciono los datos, menú contextual, botón derecho del ratón, y agregar línea de tendencia. En este caso es la lineal, y digo que además de eso presente la ecuación del gráfico, el r cuadrado, y me parece que es todo. Ahí lo tenemos. Por tanto, tendríamos, atención con esto, que los precios directos estarían explicando las variaciones de los precios de mercado que están en el eje de las Y. Las X, los precios directos, los precios valor, precios proporcionales al valor, estarían explicando a los precios de mercado en un 53%, y como se verá después, si se hiciera, si nos da tiempo de hacerlo, en un análisis econométrico, en realidad esto, al eliminar estos elementos, estos dos, el grado de la bondad de ajuste aumentaría a cerca del 70 y tantos por ciento. Bien, ahí está entonces el gráfico de asociación y de dispersión. Podríamos ponerle un título bonito, ¿de acuerdo? En este caso lo haré simplemente por cuestiones de mostrar. Me voy a insertar, en este caso, y aquí pondré simplemente vamos a poner eh, dispersión entre valores y precios de mercado. El Salvador, tío, tablas de insumo de producto 2006. Banco Central de Reserva y censos económicos. Ponemos una más grande. Esto lo bajamos. Y esto evidentemente lo centramos. Entonces dispersión entre ahí está. Podríamos mejorarlo mucho más, quitar quizás este cuadro, etcétera, pero bueno, ya es cuestión de cada uno. Quizás ahí quedaría mejor. Bien,
ahí está pues entonces la asociación entre valores y precios. Bien, vamos entonces a la tasa de ganancia. Nuevamente hemos puesto a los precios de mercado en función de los precios directos. Ahora viene el cálculo de la tasa de beneficio global, que como hemos dicho, lo hemos explicado, lo haremos de este modo. Bien, tenemos entonces el vector de precios directos unitarios. Ya hemos explicado cómo los obtenemos. Y ahora multiplicamos lo que queríamos en el numerador. Ahí tenemos DU1A y luego por la producción bruta. Hemos dicho que todo esto es un escalar y esto también es un escalar, por tanto se puede dividir en realidad sin ningún problema. Entonces, simplemente es una cuestión de multiplicar, ¿de acuerdo? Los vectores. Yo me limitaré aquí a plantear de que este es un vector fila, una matriz cuadrada y un vector columna. Por tanto, nos tiene que dar solo un número. Es decir, 1 por n, n por n, n por 1. La resultante es 1 por 1. Y esto se hace, como ya lo hemos explicado, y nos da, en este caso, este número. Ahora, vamos con el denominador. Nuevamente tenemos ahora la expresión de du por a por x. Del mismo modo, estamos hablando de esto. Los órdenes es 1 por n, n por n, n por 1. Por tanto, la matriz o el vector resultante, una matriz de 1 por 1, pues es un escalar. Se hace nuevamente la multiplicación pertinente de todas las matrices implicadas y nos da esto. Hacemos entonces el ratio, el cociente, la razón de estos dos números y nos da 2.98 o 298%. Ese es, digamos, la modalidad de tasa de beneficio máxima, como lo hemos definido, con sus particularidades, que tiene El Salvador, la tasa de beneficio que tiene El Salvador. Bien, es una aproximación por todo lo que ya hemos explicado, ¿de acuerdo? Estamos utilizando solo capital circulante. Y ahora lo que vamos a querer hacer es calcular lo mismo, pero con una visión sectorial, es decir, calcular esta tasa de beneficio sui generis, pero para todos los sectores. Entonces, en lugar de utilizar D1 menos A por X, así simplemente utilizamos la diagonal de X. La diagonal de X lo único que hace es que en la diagonal principal de esa matriz cuadrada, de esta que tenemos aquí, esta X, simplemente la diagonal principal de ella va a tener las producciones brutas. Es decir, si se acuerdan ustedes, el primer elemento de la producción bruta era 1372 y 3878, por decirlo pronto. Producción bruta, ahí está el vector original, 1372, 1372 y 3878. Ok. Estamos aquí tratando de obtener las tasas de beneficio sectorial. Bien. La única cuestión, porque ya tenemos DU y tenemos 1 menos A, es en realidad crear esa matriz diagonalizada, ese vector diagonalizado. Y lo único que hacemos es poner todos esos números aquí. Hay software que hace esto rápidamente, pero en Excel tendríamos que hacerlo pues uno por uno. O encontrar algún mecanismo de algún algoritmo para diagonalizar un vector. Pero bueno, salvando este asunto por ahora, tenemos la matriz diagonal y ahora hacemos las multiplicaciones pertinentes de por 1 menos a y luego lo que obtengamos por x y obtenemos todo esto, es decir, entre comillas, todos los excedentes de cada uno de los sectores. Y lo mismo hacemos ahora para el caso de el capital circulante, la misma mecánica y obtenemos, digamos, los costos en capital circulante de todos los sectores.
Dividimos este entre este y obtenemos pues entonces la tasa sui generis de beneficio. Aquí la tenemos. Ahí está. Esta es la tasa de beneficio. El primer elemento nos sale grandísimo. Nos sale pues un número muy grande. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la agricultura. Por ejemplo, el sector 4 es de 469%. En fin, y así hay sectores como el sector 12 que es de 43%, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora lo que queremos plantear todavía como añadido, pero que lo que queríamos hacer ya lo hemos planteado, ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Hasta ahí llegamos. Ya tenemos aquí incluso la gráfica de las tasas de rentabilidad. Ahí tenemos para la TIO de 44 por 44, tendríamos que poner ahí un título mucho mejor, etcétera. Pero la idea que quiero resaltar ahora que estas serían las tasas de beneficios sectoriales. En este sentido, los primeros 9 sectores de la economía de El Salvador tendrían aparentemente una tasa de beneficio muy alta y los demás sectores estarían muy por debajo de él. Seguramente cómo está medido el trabajo, cómo están medidas las estadísticas de ese sector influyen mucho en este cálculo, pero en cualquier caso esta es la mecánica que debería de seguirse. Bien, al margen de las limitaciones de los datos, estos son los resultados y de la disponibilidad también de datos, estos son los resultados. Bien, ¿qué pasaría si nosotros elimináramos ahora todos los sectores agrícolas? Es decir, si elimináramos los primeros 9 sectores agrícolas, estos 9 que constituyen la agricultura en el caso de El Salvador: café, oro, algodón, grano básico, caña de azúcar, otras producciones agrícolas, avicultura, ganadería antes, silvicultura y producción producción de la caza y de la pesca. Tendríamos que eliminar todas estas 9 filas y luego las 9 primeras columnas. Nos quedaría por tanto una matriz más pequeñita que empezaría desde aquí. Y lo mismo tendríamos que reducir los otros elementos. Tendríamos que reducir X, los primeros 9 elementos de la producción bruta, y los mismos para el empleo. Tendríamos entonces a un vector, en lugar de 1 por 44, de 1 por 35. En lugar de tener una matriz cuadrada de 44 por 44, tendríamos una matriz de 35 por 35. Esto ya lo hemos hecho. Hemos generado todos los cálculos que ya hemos estado comentando, cada uno de ellos. La expresión diaria del valor, etcétera, los diferentes tipos de valores, de precios directos individuales, precios directos sectoriales, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos, ¿de acuerdo?, una tasa de beneficio, después de hacer los cálculos, de aquí está, 345. 345%. En el otro caso, cuando se contemplaban los sectores agrícolas, teníamos una tasa de beneficio de, aquí está, 298. Vamos, 300%. Y eliminados esos sectores agrícolas, nos da de 345%. Por tanto, es mucho mayor la tasa de beneficio. Es como si de alguna forma, si no existiera la agricultura, la economía tendría un mayor margen de beneficio, por llamarle de algún modo a esta tasa sui generis de beneficio. Esto está planteando entonces una repercusión de los sectores agrícolas hacia toda la economía, algo que tiene que ver con la renta absoluta.
Bien, en cualquier caso, eh, se muestra este cálculo, pero no quiero dejar de mencionar qué sucedería si nosotros refináramos un poco más los cálculos. Es decir, que planteando, como lo hemos hecho en nuestro trazo, en nuestra hoja de ruta, en nuestro plan, si nosotros obtuviésemos al menos, si no D, la matriz B, la matriz de requerimientos de bienes salario por unidad de producción bruta. Bien, si lo hacemos, ya lo hemos hecho una aproximación y recalculamos todo esto con un programa mucho más potente que permite hacer los cálculos mucho más rápido, como es MATCAT. ¿Qué obtendríamos? Bien, hemos hecho eso y lo que tenemos es lo siguiente. Pondré un cuadro resumen donde se muestran ya los resultados. Es decir, esto que tenemos aquí. Planteado de este modo, sin ponderar el capital variable, es decir, solamente con la matriz de capital circulante, hemos dicho que nos sale más o menos eso, 298%, incluyendo los sectores agrícolas, ¿verdad? Y al eliminarlos hemos dicho que tenemos 348%, más o menos. Bien, pues incorporando el capital variable en el cálculo, de tal forma que lo que me queda ya solamente es realmente la plusvalía en el numerador y la depreciación de capital fijo, es decir, algo más puro que un acercamiento mayor a la masa de plusvalía, y en el numerador, eso en el numerador, y en el denominador los costos de capital circulante y los costos de capital variable. Tendríamos entonces, contemplando los sectores agrícolas, un 69%. Y fijarse, si nosotros eliminásemos los sectores agrícolas, tendríamos en cambio 102% en esta economía salvadoreña, con estos datos, con estas informaciones, insisto, limitadas, pero que van mostrando de alguna manera eh, por dónde van las grandes tendencias en términos de los niveles diferenciales de tasas de beneficio, contemplando los sectores agrícolas y sin contemplarlos. 298% solamente con capital circulante y luego 348%, es decir, hay una diferencial clara de 48% aproximadamente. Después tenemos, al incorporar el capital variable, un 70% y después un 102%, es decir, hay un diferencial más o menos de 30% grosso modo. Esto sería la repercusión de la renta hacia la tasa de beneficio global. Esto mismo se hace, de hecho, para el caso únicamente del capital circulante, comparamos las tasas de beneficio sectoriales, las calculamos, están aquí, a ver si puedo poner bueno, pues ahí lo tenemos. Pues bien, con el zoom y mediante pantalla completa la ponemos la gráfica. Únicamente se está ponderando el capital circulante, solamente. Y tenemos en el caso de la línea azul que están todos los sectores, están los sectores 1 al 9, que es el sector agrícola. Y en el caso de la línea roja se han eliminado esos sectores. Se puede observar claramente que la tasa de beneficio sectorial tiene un mayor nivel en la línea roja que en la línea azul, es decir, cuando eliminamos los sectores agrícolas. En otras palabras, que lo que se observa a nivel agregado, esa diferencial, se observa también a nivel desagregado, a nivel sectorial.
las tasas de beneficio son mayores si elimináramos, entre comillas, el sector agrícola. La tasa de beneficio que cambia en este sentido puede verse influida por una renta absoluta. La renta absoluta se podría definir como la transferencia de valor que existen de unos sectores a otros cuando estos tienen composiciones orgánicas por debajo de la media. Y la producción que producen estos sectores, en este caso el sector agrícola, tiene que venderse a fortiori en todo el sistema. De tal forma que toda la economía global necesita comerse, tragarse todos los valores de uso que produce estos sectores, necesariamente con todas sus ineficacias, con esa composición orgánica por debajo de la media, y comprarla de manera inevitable. En ese sentido se hace una transferencia de valor del sector agrícola o hacia el sector agrícola, y esto lo podríamos definir como renta absoluta. No podemos hablar de renta diferencial en este caso, aunque pudiera existir seguramente, porque tendríamos que estar analizando las cosas dentro de cada sector. Y las tablas input-output no nos permiten eso. Pero en cualquier caso, quisiera enfatizar, un poco remarcar lo que hemos hecho. Hemos calculado en un primer momento con estos datos los valores, trabajo, ha sido este el algoritmo que hemos utilizado, etcétera. Hemos calculado los precios unitarios, los precios directos sectoriales, hemos visto la asociación que hay entre precios directos y precios de mercado, hemos utilizado una relación de logaritmos entre ellos, hemos calculado la tasa de beneficio global en la economía salvadoreña con y sin sectores agrícolas, y hemos hecho lo mismo, lo propio, para el enfoque sectorial. Y hemos encontrado que parece ser que sí que existe una repercusión, una diferencia de tasas de beneficio de esta sui generis tasa de beneficio. Existe una tasa diferencial, un nivel diferencial. Si tenemos al sector agrícola, si lo contemplamos el sector agrícola, que si no lo contemplamos. Pues entonces hay una evidencia de que existe una repercusión de la renta absoluta en la economía de El Salvador. Bien, estos cálculos los hemos hecho también en IBIUS. Aquí lo muestro simplemente. Sería la tasa de beneficio sectorial. ¿De acuerdo? Y ya solamente por último, quisiera no dejar de poner la regresión que obtuvimos de precios directos y precios de mercado. Hemos hecho otros modelos, pero simplemente pongo esto. Este coeficiente diría que el impacto que tiene los precios directos o los valores a los precios de mercado es del 60%. Se explica en un 53%, ¿de acuerdo? Esto se llama elasticidad porque es un modelo que tiene logaritmos en la variable dependiente y logaritmos en la variable explicativa, es de 0.60. Y si nosotros hiciéramos otras modelaciones, este modelo es estadísticamente, individualmente en estos coeficientes, estadísticamente significativo y también globalmente también lo es. Si hiciéramos una modelación un poco diferente, si elimináramos esos dos, recordar esos dos puntos que estaban ahí fuera de órbita, estos dos, el ajuste sería mucho mejor. Lo hacemos eso con un truco, un instrumento que se llama variables dicotómicas, pero además utilizamos una variable que se llama tamaño del sector como una variable de control. Ya lo explicaremos eso más adelante. Y lo que obtenemos es un 70% de ajuste. Y tenemos que el impacto, la elasticidad que existe de
los precios directos hacia los precios de mercado es de 81. Es decir, que si se incrementase en 10% los precios directos, o bien que si se incrementara en 10% los valores, los precios de mercado crecerían en 8.1%. Interesante. Es decir, casi es, entre comillas, casi una elasticidad unitaria. Si fuera una elasticidad perfectamente unitaria, si crece en 1% los valores, crece 1% los precios de mercado. Esa sería la idea. Pero crece por debajo de la unidad, es una elasticidad casi unitaria. Y el modelo nuevamente es un modelo bueno. Hemos hecho las pruebas de normalidad, etcétera, en este caso, y las pasa. Voy a mostrarlas simplemente por último para aquellos que estén interesados en este tipo de cálculos. Lo vuelvo a hacer aquí, por aquí lo tengo. LS. Y si no lo hacemos aquí otra vez para mostrarlo. Estamos en eViews. LS es LM, C, LD, size. Y en este caso la variable dicotómica que es atípicos, me parece. Sí, que está aquí. Atípicos. Ahí lo tenemos. Vemos las pruebas rápidamente. El histograma es normal. Vemos la heterocelasticidad. No hay heterocelasticidad según esto. Y vemos la autocorrelación, aunque aquí no debería de plantearse esta prueba en realidad. No existiría, digamos que, una correlación fuerte, pero además, por el carácter transversal de los datos, no tendríamos por qué pensar en un problema de autocorrelación o de asociación entre los errores. Por tanto, el modelo que tenemos acá, esta elasticidad en particular, sería una elasticidad, digamos, que pretende ser confiable en términos estadísticos. Bien, le dejamos por ahora por aquí. Se puede hacer el cálculo de valores trabajo, se puede hacer el cálculo de precios directos, de asociación entre ellos, ¿de acuerdo? Y se puede también, por supuesto, calcular la tasa de beneficio sectorial y agregada. Nos vemos hasta la próxima.